Bueno, si os parece, lo que vamos a hacer es, hacemos todas las comunicaciones del tirón y dejamos al final un espacio para las preguntas, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar va a intervenir Miguel Ángel Cobo, Fuentes, es que espérate, ahora voy a decir los apellidos bien, que soy nueva con esto de las gafas. Miguel Ángel Cobo Fuentes, del Comité de Ética Asistencial Nordeste de Jaén. Él es técnico en función administrativa en este área, ¿no?, de nordeste de Jaén, y actualmente es el vocal jurídico de este comité, ¿no? Es licenciado en Derecho y experto en mediación y resolución de conflictos, y recientemente diplomado en el diploma de bioética de la escuela. Él nos va a hablar de los registros de objeción de conciencia en España. Así que... Hola, buenos días. Antes de nada, agradecer al comité organizador, a ti, a Maribel, y también quería dar las gracias a Maite Cruz, que ha sido nuestra tutora en la escuela, en el diploma, y también quería agradecer a Rosana Triviño, que me ha tutorizado en el trabajo de los registros de objeción de conciencia en España. Como hemos comentado a lo largo de la mañana, pues tanto... vale. Como hemos comentado a lo largo de la mañana, tras la aprobación de la Ley Orgánica 3/2021 y la reforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, pues se crean a nivel legal los registros de objeción de conciencia. Como es lógico, el trabajo está basado en un estudio comparativo de cómo se ha desarrollado normativamente esta introducción por las partes de las comunidades autónomas de estos registros de objeción de conciencia. Esto plantea pues, diversos interrogantes éticos, como el funcionamiento y la utilidad real de los registros, la afectación tanto de los derechos como a los interesados, pacientes como profesionales, y si este nuevo derecho de objeción de conciencia se está realizando un ejercicio éticamente responsable. A modo de introducción, tenemos que tener en cuenta que la objeción de conciencia no aparece ni en la Declaración Universal de Derechos Humanos, comienza en las Declaraciones Civiles y Políticas de Nueva York del 66, donde se reconoce el derecho a la libertad de conciencia. Posteriormente, pues, en diversas resoluciones, sobre todo el Consejo de Europa, señala que ningún médico u otro miembro de la profesión médica podrá ser obligado a actuar contra su conciencia en relación con el derecho del enfermo a no sufrir inútilmente. Por último, la Unión Europea positiviza en la Carta de los Derechos Fundamentales, en su artículo 10, se reconoce el derecho de la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulan su ejercicio. En este punto, a nivel estatal, tenemos que recordar que la Constitución española, en el artículo 30, regula la objeción de conciencia en el ámbito militar. Es importante hacer mención a esto porque es susceptible de amparo según el artículo 53 de la citada Constitución. Últimamente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo la engloba la objeción de conciencia en la libertad ideológica y religiosa del artículo 16. También hay que hacer mención que en el Código de Deontología Médica de diciembre, la última actualización de diciembre del 22, ya la recoge la objeción de conciencia en el capítulo 7, donde reconoce que es un derecho individual, que no puede ser de forma colectiva, que se puede realizar previamente, pero que nunca el médico, si se da en un momento urgente, puede hacer dejación de funciones con ese paciente justificando este motivo. Y por supuesto que no puede ser discriminatorio. Tenemos que decir también que ni la Ley 55/2003 del Estatuto Marco ni la Ley 44/2003 lo reconoce, la objeción de conciencia, y como hemos dicho, sí lo reconoce que el estudio en profundidad que ahora voy a ver. En palabras de Rosana Triviño, en su libro de Peso de la Conciencia, dice que claramente no existe un criterio homogéneo de nuestra jurisprudencia, sino un tanto errático, sobre la objeción de conciencia. En un extremo se considera que las conductas objetoras pueden ser avaladas constitucionalmente de acuerdo con un derecho fundamental de libertad
de manera que es vinculante para todos los poderes públicos y recibe tutela directa por parte de los jueces, o de otra forma se entiende que el legislador es la única autoridad en condiciones de establecer tanto las objeciones particulares a las normas como el alcance de las mismas, de modo que ante su silencio cualquier conducta objetora no será sino un simple acto ilícito. Podemos definir la objeción de conciencia como la negativa de la persona al cumplimiento de un deber jurídico o constitucional por considerarlo contrario a su conciencia. Aquí se ve un cuadro comparativo donde se ha estudiado toda la normativa, todos los desarrollos reglamentarios que había a través de la Ley Orgánica de Eutanasia, donde básicamente me he fijado en la normativa, cómo se está llevando el procedimiento de inscripción, si hay causa o no de objeción de conciencia que pueden que obliguen a definirlo por parte de los profesionales, cómo está funcionando la administración y las comisiones de garantía. La ley orgánica, como hemos dicho, de la LORE, la regulación de la eutanasia, dice que las administraciones sanitarias crearán un registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia. Es importante en este punto calificar, ¿no?, que es importante la aprobación de una ley orgánica que regulase esta materia, que regulase la eutanasia, y yo entiendo que desde el Gobierno, desde el Estado, las comunidades autónomas, era muy complicado articular en la misma ley orgánica o un desarrollo reglamentario, y por eso se ha dejado a las comunidades autónomas para poder hacerlo así, pero eso tiene una serie de problemas que ahora lo veremos. En cuanto a las comisiones de garantía, pues vienen reguladas en el mismo decreto o en la misma orden que regula estos registros de objeción de conciencia. Y en cuanto a la inscripción, pues como debe de ser, pues se refiere sobre todo a la Ley 39 de 2015, procedimiento donde se garantiza la confidencialidad y, como no puede ser de otra forma, de forma telemática. Me ha sorprendido un poco la Comunidad de Extremadura, donde se puede hacer de forma en una declaración con un sobre enviada a una dirección postal, que sorprende un poco. En cuanto a los motivos de inscripción, como he dicho, la mayoría de comunidades autónomas no exigen ningún motivo, sea ético, moral o religioso, donde fundamenten su derecho a la objeción de conciencia. Una vez que hemos definido esto, pues como ya sabemos, la LORE introduce que la prestación de eutanasia va a ser de forma directa e intencionada, ¿no? De tal forma que en la misma exposición de motivos señala que ya no se va a tener en cuenta la eutanasia pasiva o la activa indirecta. Una vez que ya hemos definido el marco jurídico, el Manual de Buenas Prácticas de Eutanasia señala a los profesionales que se pueden acoger a este derecho, como es lógico, médicos de enfermería, médicos responsables y consultores, sorprende también un poco los psicólogos clínicos y los farmacéuticos que están encargados de realizar la fórmula magistral o la preparación del kit. Y en cuanto al acceso al registro, pues básicamente tanto entidades públicas como privadas hablan las diferentes comunidades autónomas de gerentes, directores médicos y directores, supervisores de enfermería, etcétera. Este acceso al registro, por supuesto, conlleva una huella digital de quién es el que solicita el acceso a esos datos. Y aquí hay un cuadro explicativo de lo que he estado comentando. En cuanto al registro de objeción de conciencia de la interrupción voluntaria del embarazo, básicamente he seguido el mismo estudio, pero aquí tenemos que sacar un poco tarjeta roja, ya que la mayoría o por lo menos hasta la fecha, 7 comunidades autónomas no han creado este registro. Hay algunas comunidades, como en el caso de Andalucía, como ha comentado José María, que se está en consulta, y hay otras comunidades como Navarra, que el registro de objeción de conciencia funcionan desde 2010. Al igual, pues la inscripción por los sanitarios que llevan a cabo la IBE. La Sociedad Española de Contracepción y Sociedad Española de Ginecología ya en el 2021
daba unas recomendaciones como era sobre la objeción de conciencia, como era fomentar la cultura de las organizaciones sanitarias, evitar la estigmatización de los profesionales, tanto que decidan hacerlo o no practicar la IVE, la creación de un circuito fluido tanto en atención primaria como hospitalaria, y conocer los listados profesionales disponibles por parte de los centros y, por supuesto, concienciar a los profesionales objetores como no objetores. En este punto, en cuanto a las conclusiones y críticas, partimos del dilema ad intra de los profesionales, tanto las convicciones como con los intereses, como a extra, ¿no? Tanto los derechos de los usuarios. Y una vez que llegamos a este punto, que ya hemos tenido los debates éticos, debates morales, se ha positivizado en una norma, cómo conecta esa normativa nueva en el ordenamiento jurídico. Actualmente, como hemos visto en los registros de la IVE, pues no se está cumpliendo de la norma. En cuanto a la fin y utilidad de los registros, pues después del trabajo puedo decir que si no existe el registro, no existen listas operativas y existe una desprotección tanto del profesional que decide ser objetor de conciencia como de los pacientes. Yo he propuesto o propongo la creación de un único registro central estatal de objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque tanto el procedimiento de inscripción y revocación sería único, eso nos daría una coordinación y previsibilidad por zonas de donde hay más personas que puedan ser o más profesionales que son objetores o no. Eso aportaría seguridad jurídica, también un solo responsable de tratamiento de datos, hablamos de datos muy sensibles, y una unificación del sistema de forma telemática que nos daría trazabilidad y transferencia de datos, así como hemos dicho, datos estadísticos fiables y contrastados. ¿Se está haciendo un ejercicio responsable de la objeción de conciencia? Pues se podría ver que las declaraciones de voluntad, como he dicho, no hace falta la justificación ética, moral o religiosa de esa objeción. Tampoco existe incentivo o sanción del profesional objetor o no, y se puede pensar que hay gente que se declara objetor porque así tiene una disminución de carga asistencial, y por otro lado conseguiríamos lo contrario que busca la norma, ¿no? Que a otros profesionales tuviesen una carga asistencial y hubiese una especie de discriminación como profesionales muerte, por así decirlo. En cuanto a la solicitud de información, pues como he comentado antes, es una información muy sensible y, como he explicado, pues de determinados decretos señalan que pueden acceder a ese tipo al acceso de la información de los registros jefes de servicio y jefes de bloque, que yo entiendo que es una información demasiado sensible para que accediesen a ello. En cuanto a la interrupción voluntaria del embarazo, como he comentado, si no hay registro, vivimos en un reino de taifa, hay una falta de cumplimiento de la norma, no se garantiza la protección a la mujer ni al profesional. En muchas comunidades se está derivando las intervenciones voluntarias del embarazo a centros privados, lo que provoca un cuestionamiento de la mujer, peligro vital de desplazamiento, estigma y, como hemos observado, una dejación de funciones políticas. Y otro de los problemas es que no existe manual de buenas prácticas como la eutanasia. Como conclusión final, es paradójico que la regulación de estas materias coincida con el principio y el final de la vida. En cuanto a los temas futuros, pues como he dicho, registro central de objetores, la fundamentación de la declaración de voluntad, un ejercicio responsable con un estudio pormenorizado por zonas para que no exista una desobediencia civil generalizada, y que si ahora mismo, aunque esté en la eutanasia y la interrupción voluntaria del embarazo, pues en el futuro pues se podrá objetar por enfermedad, raza, religión, etcétera, y estaríamos hablando de un sistema de números clausus o apertus. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, pues en segundo lugar va a intervenir Alejandro Montañés. Él es odontólogo en atención primaria en el área de gestión sanitaria de Jerez. Pertenece al Comité de Ética Asistencial Jerez Costa Noroeste y Sierra de Cádiz.
y bueno, tiene una tesis doctoral en consentimiento informado y también es diplomado en bioética por aquí por la Escuela Andaluza de Salud Pública. Él nos va a presentar una comunicación sobre conflictos éticos en odontoestomatología. Muchas gracias. Muchas gracias, Maribel. Gracias. Yo vengo a hablar de odontología. Me dedico a ello desde hace más de 25 años y bueno, me inicié un poco en el mundo de la ética hace ya desde el año 14-12 que inicié mi tesis doctoral sobre consentimiento informado, ¿no? Y bueno, eso me llevó un poquito a meterme en este mundo, luego a hacer el máster, el diploma de aquí. Y bueno, pues los odontólogos, es verdad que no nos enfrentamos a unos dilemas éticos de alto calado, como los que se plantean al principio o al final de la vida, pero sí que tenemos cuestiones que nos preocupan y bastante, ¿no? Nosotros tenemos una actividad asistencial muy técnica y bueno, nuestros pacientes suelen demandarnos en la sanidad pública que le hagamos una actuación inmediata, sobre todo una exodoncia, una extracción, ¿vale? Entonces, solemos tener un conflicto o discrepancia con ellos porque a la hora de valorar, dentro de nuestros valores está los de un médico o cualquier otra especialidad, está la vida. A nosotros nos preocupa pues la salud del diente y mantener esa vitalidad en el diente. Entonces, bueno, tenemos esos conflictos porque ellos vienen diciendo que quieren realmente extraerse un diente cuando en realidad está sano o tiene opciones terapéuticas de salvación. Eso es un conflicto que nos genera pues ansiedad y bueno, pues no llegamos a consultarlo con los comités de ética, pero sí que a mí me llegan de los compañeros pues este tipo de problemas para ver cómo lo podemos solventar, ¿no? También tenemos otros temas de cuidados paliativos, esto ya más con cuestiones de justicia social, porque claro, la sanidad pública, la cartera de servicios de la odontología es la que es. No tenemos opciones terapéuticas, un abanico terapéutico amplio, y entonces lo que podemos hacer es lo que tenemos a nuestra disposición. Tenemos que ir yendo a domicilios para satisfacer las necesidades en la medida de lo posible de los pacientes que así lo necesitan, pacientes discapacitados o impedidos. Y como he dicho, disponemos de los recursos que tenemos. Esto, pues, a la hora de solicitar las ayudas a nuestros gestores, pues siempre estamos ahí, ¿no? Que necesitamos pues eso, más recursos. Actualmente se está trabajando en ello, la odontología tiene un nuevo plan de salud integral a nivel andaluz y bueno, estamos mejorando, se están mejorando las instalaciones, se está mejorando la plantilla y en ese sentido pues vamos avanzando. Para darle un poco más de cuerpo a esta comunicación, aparte de estos conflictos que he nombrado, pues hice pues un trabajo en el diploma que trató sobre pues estos conflictos e hice una búsqueda bibliográfica en las bases de datos principales para ver cómo está el tema de la ética en nuestra especialidad, ¿no? En la odontología. Busqué varias palabras clave: ética, odontología, enseñanza, educación, escuela, facultad, estudiantes, e introduje también el tema de las redes sociales y la inteligencia artificial. Son muchos artículos los que encontré, en torno a 20, 30, y los fui desglosando pues por diversas temáticas, ¿no? En esta tabla podemos ver pues los conocimientos, la percepción que tiene el profesional odontólogo, ya sea estudiante o profesional ya en ejercicio, sobre la ética. Es verdad que bueno, pues que existen esa falta de contenido en lo que es las facultades de odontología, como ahora veremos, y bueno, algo a destacar, ¿no? También existen problemas a la hora de la metodología, de cómo se enseña la ética en las escuelas de odontología y cómo se puede mejorar esa enseñanza a nivel del profesorado.
Todos los artículos que encontraba, bueno, los que aquí aparecen seleccionados, pues son, como veis, en revistas del Journal Citation Report, con un índice de impacto de 2, 1, 3, en fin, que eran revistas pues contrastadas, ¿no? Por último, también analicé, porque toda la búsqueda bibliográfica me llevaba a ello, pues analicé cómo está el tema de las redes sociales y la inteligencia artificial con respecto a la ética, ¿no?, en odontología. Se utiliza mucho en nuestra especialidad, sobre todo a nivel privado, no en el ámbito público en el que yo trabajo, las redes sociales para el tema de la publicidad y del marketing. Esto, pues claro, hay que hacérselo mirar, porque hay muchas empresas que lo que hacen es pues una publicidad pues que deja mucho que desear, un poco engañosa, garantías de por vida, etcétera, y bueno, luego lleva pues a confusiones a los pacientes y a problemáticas legales, como ha habido en los últimos años, cierre de cadenas de clínicas, pacientes que se quedan sin sus tratamientos hechos, y bueno, esto pues no es bueno, ¿no?, para la sociedad. El tema de la inteligencia pues también aparece en nuestra especialidad, se desarrolla sobre todo en el ámbito del diagnóstico, ¿vale?, a la hora de llevar a cabo diagnósticos por imagen o tratamientos ortodónticos, y bueno, pues como decimos, no podemos dejar en manos de máquinas lo que un ser humano tiene que supervisar. Fundamentalmente pues eso, tenemos que estar detrás de esa máquina o de esa inteligencia que ahora se nos vende muy bien para realizar nuestros tratamientos y que podamos realizarlos pues con éxito. Como puntos finales, yo soy breve. Podemos, todo esto contrastado por los artículos que he ido revisando, pues tener un poquito más de sensibilidad a la hora de impartir la ética, ¿vale? Más beneficencia, autonomía, confidencialidad. Yo, cuando me llaman los compañeros y me exponen sus conflictos éticos, los que, como digo, no lo llevamos al comité, porque suelen ser eso, discrepancias, pues yo les planteo que se hagan las 4 preguntas o los 4 principios de la bioética, ¿no? Estoy actuando con beneficencia, no maleficencia, estoy empleando la autonomía, estoy dejando al paciente decidir por sí mismo, y luego el conflicto o el último principio, el de justicia, es el con el que yo choco particularmente más, ¿no?, con el de justicia. Si a un paciente le puedo solventar un diente, le puedo arreglar determinada dentición, pero no tengo los medios porque no dispongo de ello en la sanidad pública, pues entonces ahí chocamos con ese principio. Pero bueno, por lo menos intentamos, o yo intento transmitirle a mis compañeros con estos 4 principios, pues que se autogestionen el conflicto y así poderlo sobrellevar, ¿no? Debemos mejorar, como he visto en todos los artículos, pues mejorar lo que es la enseñanza del profesorado. Eso pues también es un punto a destacar. ¿Quién enseña bioética? Pues los comités están formados son multidisciplinares. Tenemos abogados, tenemos filósofos, especialistas de todo tipo, odontólogos, que creo que soy el único, me parece, de Andalucía que forma parte de un comité, pero bueno, ojalá vengan más. Y bueno, pues aportar cada uno a la hora de impartir la bioética o de enseñarla o de formar a nuestros propios compañeros, pues eso, darles nuestro punto de vista y aportar ese granito de arena. Incluir la ética, el profesionalismo y la justicia, esto a nivel de las facultades, como he puesto en la fotografía de abajo, hay 23 facultades de odontología en España, 13 son públicas, 10 privadas, creo que alguna privada más se está creando por ahí. Y bueno, pues la ética la incluyen en algunas, como una asignatura particular, bioética o ética médica, otras están integradas en medicina legal y forense, otras están en profesionalismo, en fin, pues hay un poquito ahí de disparidad, pero bueno, al final todas están integrando ya un temario que es un motivo de un trabajo que también quiero realizar con un compañero de la Universidad Internacional de Cataluña para ver un poco el contenido real de bioética que existe en todas las facultades de odontología de España.
La necesidad, por supuesto, el consentimiento. He comentado antes al principio que los principales conflictos nos vienen de disparidad, de conflictos con los pacientes. Pues, ya termino enseguida. Pues esos conflictos, pues, si, como antes comentó el primer ponente o el segundo Miguel, el consentimiento no es algo circunstancial, no es eventual, sino es un proceso, se tiene que ir desarrollando a lo largo de la actividad asistencial desde el primer minuto, desde el primer día, pues poquito a poco irlo integrando en nuestra actividad asistencial. Palabras de Luis Choca, que es un profesor que acudió a un congreso hace unos años, con lo que me identifico: ser ético en los grandes momentos, pero también en los pequeños. Es decir, lo que digo, ¿no? Pues empezar aplicando nuestra bioética, nuestro sentido común desde el principio. Y impartir bioética, pues, en etapas tempranas del grado, para que ya nuestros alumnos vayan conociendo, pues se vayan familiarizando con esta problemática y vayan adquiriendo esas habilidades, al igual que se aprenden otras parcelas: anatomía, física, médica, odontología restauradora, endodoncia, pues que también vayan aplicando la bioética a lo largo de su trayectoria universitaria y luego para llevarla a cabo en su trabajo. Y nada más, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, gracias a los dos porque os vais ajustando muy bien al tiempo. En tercer lugar va a intervenir la compañera María Teresa Aldabó. Ella es médico intensivista del Hospital Virgen del Rocío, es experta en bioética, es de aquí también de la EAS, es vocal del Comité de Ética Asistencial de Sevilla y miembro del Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía. Además, ella es miembro del Grupo de Expertos de Bioética en la ONT, Organización Nacional de Trasplantes. Perdón. Nos va a presentar una comunicación sobre los consultores del Comité de Ética Asistencial y, en concreto, sobre el ingreso prolongado tras trasplante de progenitores complicados. Cuando quieras, gracias. Buenos días. Muchas gracias por organizar estas jornadas, por invitarnos a participar y por aceptar mis comunicaciones, que son casos clínicos. Se puede pensar que no es investigación, pero quizás llegue el día de mañana este caso a servirle a alguno de ustedes y, por lo tanto, a algún profesional, a algún paciente. Nos ha parecido interesante al Comité de Ética Asistencial de Sevilla presentar este caso de los consultores CEA. Se trata de una mujer de 50 años que tiene como antecedente una esquizofrenia, pero no la incapacita. Estaba ingresada en la unidad de hematología, concretamente en el TAMO, la unidad de trasplante de médula ósea, desde hacía 1,5 años, después de la realización de un trasplante. La complicación que le había llevado a estar tanto tiempo ingresada era una enfermedad de injerto contrahuésped que había derivado en múltiples intervenciones, en un abdomen congelado, paralizado, con una ostomía, con un intestino corto, necesidad de nutrición parenteral total y nada de ingesta oral. Imagínense ustedes una paciente con una enfermedad psiquiátrica ingresada 1 año y medio y en estas condiciones. Ella en alguna ocasión había empezado a plantear que se estaba agotando psicológicamente y que necesitaba volver a su domicilio, volver a la calle, salir. Los cirujanos, ya cuando se plantea al consultor este caso, habían decidido no intervenir si surgía otra complicación. Los hematólogos mantenían todavía antibioterapia y mínima inmunosupresión y nutrición parenteral, por supuesto. La médula ósea había prendido, ¿vale? Estaba activa y permanecía en remisión de su enfermedad original. Solicitaron en varias ocasiones los hematólogos traslado a su hospital de referencia, un hospital comarcal que llamaremos X, pero había sido siempre rechazado porque ellos decían que no tenían en su cartera de servicios el trasplante de progenitores hematopoyéticos. La paciente contaba inicialmente con apoyo familiar. Una hija tenía una esquizofrenia grave y no se podía contar con ella, pero otra hija vivía en Málaga y inicialmente estaba muy pendiente de la evolución de su madre y venía cuando podía visitarla. El marido, que además tiene una enfermedad
neurológica, neuromuscular, pues cada vez iba menos y ya finalmente no podía desplazarse. Y tenía una hermana que es técnica auxiliar, que inicialmente también estuvo muy implicada con la evolución, pero ya había dejado de ir por agotamiento. El marido de la paciente había expresado que probablemente lo mejor para su mujer es que estuviera más cerca de su casa, porque así podrían verse más. Bien, la valoración cuando se hace la consulta se considera que se trata de un caso de adecuación de medidas terapéuticas que nadie ha percibido como tal, ni nadie ha comentado con la paciente, ni su familia, ni con los profesionales del hospital de referencia. Hay una clara contraindicación de nuevas cirugías por el alto riesgo de complicaciones, de que al intentar intervenir y abrir se hicieran múltiples perforaciones. Por lo tanto, había riesgo de hacer daño. Entonces, hay dos opciones. O la mejor opción, que sea que la paciente sea trasladada lo más cerca posible de su domicilio. Por lo tanto, tendría un beneficio por la cercanía familiar, un beneficio para ella y para su familia, y no habría perjuicio porque seguiría recibiendo los mismos tratamientos y medidas en los que estaba recibiendo en el hospital en el que está ingresada. O la otra opción es que debe seguir ingresada en el Hospital Virgen del Rocío, donde presta atención como paciente trasplantada de progenitores. Por lo tanto, sigue el aislamiento social, mayor aislamiento familiar cada vez, y no hay perjuicio porque el tratamiento y las medidas iban a ser las mismas. Le pareció al consultor que la mejor opción probablemente sería para esta paciente estar más cercana a su domicilio, sobre todo teniendo en cuenta que la situación de su enfermedad hematológica estaba controlada y no se iba a intervenir más. Se da una respuesta en menos de 24 horas. Se aconseja a la hematóloga consultante que realice la valoración conjunta y consensuada entre hematólogo cirujano y la enfermera referente de si se considera una adecuación de medidas terapéuticas. No precisa consulta registro de voluntades, puesto que está considera la paciente capaz. Y si consideran que es una adecuación de medidas terapéuticas, informar a la paciente, informar a su familia, informar al centro hospitalario, reflejarlo en su historia, indicando las medidas y tratamientos a adoptar. Y si así lo consideran, solicitar de nuevo el traslado. Se confirmó de forma consensuada que la situación inicialmente por parte de cirugía era adecuación de medidas terapéuticas en forma de no intervención quirúrgica. Se mantuvieron la nutrición parenteral, la antibioterapia y mínimos inmunosupresores. Y en el plazo de una semana la paciente fue recibida en el hospital de referencia, que está situado en la misma localidad donde reside la familia. Los consultores del CEA somos profesionales con un perfil adecuado para realizar tareas de consultor especializado en bioética. Actuamos como delegados del CEA y el objetivo es ofrecer atención a preguntas de profesionales sanitarios, pacientes familiares u otras partes implicadas para resolver o disminuir la incertidumbre en torno a conflictos de valores que puedan surgir en la práctica clínica diaria en el hospital o atención primaria. Seguimos el modelo Princesa y basan su beneficio en la cercanía con los profesionales, en el conocimiento del medio, tanto atención primaria como hospitalizada, y sobre todo en la rapidez de la respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Teresa. Bueno, pues la siguiente intervención va a ir a cargo de Francisca Rodríguez. Ella es trabajadora social y miembro vocal del Comité de Ética Asistencial del Norte de Córdoba. Nos va a presentar una comunicación titulada Trabajando la bioética con los centros residenciales, una apuesta por la calidad. Cuando quiera. Muchas gracias. En principio, dar las gracias a la Consejería a través de la estrategia, dar las gracias a la Escuela Andaluza de Salud Pública por darnos la oportunidad y dar las gracias a todos los que estáis apuntados a este curso, que espero que nos sirva a todos de referencia. Bueno, pues nosotros vamos a exponer este trabajo que consideramos que nos vamos a basar en las recomendaciones desde la ética asistencial en la atención a las personas institucionalizadas en centros de dependencia. Eso estaba basado tanto en el Ministerio, en el acuerdo que hicieron sobre la acreditación y calidad de los centros que trabajan dentro del sistema de la dependencia,
también estaba respaldado en nuestro Boletín Oficial del Estado a través de nuestra Consejería de Igualdad, donde se manifestaba que había un plan general en el Servicio de Inspección para el tema de las sujeciones, y también la Fiscalía General del Estado, donde establecía una normativa para trabajar el tema de las sujeciones. Entonces creíamos que eso lo teníamos que trasladar a la gente con la que estábamos trabajando, que en muchos centros, en nuestra zona hay 23 centros residenciales, tanto de personas mayores como personas con discapacidad. Porque nuestro tema, en nuestra ética, en nuestro comité de ética, no solo trabajamos con los profesionales de salud, sino que tenemos que trasladar nuestro trabajo a la comunidad. Dentro de los objetivos que nosotros nos marcamos en todo ese proceso, pues asegurar la dignidad en el trato y en el ejercicio de los derechos de las personas usuarias. Y como tal, es la atención centrada en la persona y, por supuesto, canalizando también con la humanización de la asistencia. Estamos hablando que nuestra consejería nos lo ha puesto a huevo con esto de la humanización de la asistencia, entonces teníamos que interrelacionar los servicios. ¿Por qué hicimos? Pues establecimos unos mecanismos y unos requisitos de obligado cumplimiento, que eran participando y teniendo en cuenta la autonomía y el apoyo en la toma de decisiones de las personas que estaban en esos centros. No solo con las personas que están en esos centros, sino también con los profesionales que trabajan en esos centros, perseverando y preservando los derechos de esas personas que son usuarias, que no son pocos. Entonces empezamos a trabajar la coordinación, que para nosotros siempre ha sido fundamental, entre lo que eran los servicios de salud y los servicios sociales. ¿Qué empezamos a hacer? Pues unas reuniones de coordinación. Si no nos conocemos, no podemos trabajarlo. Esa reunión de coordinación empezamos a conocer en la inspección de la Delegación de Igualdad, de Inclusión Social, Juventud, Familia y Servicios Sociales, con los centros residenciales, tanto de personas mayores como de personas con discapacidad. Y nos basamos en el modelo de un centro residencial que ya lo estaba llevando a cabo, que era el Centro Residencial de Jesús de Nazareno de Hinojosa del Duque. Él fue nuestro modelo de decir sí se puede. Él lo estaba poniendo a cabo y decidimos trasladar ese modelo al resto. Por lo cual organizamos una jornada con los centros residenciales, con todo y cada uno de los centros residenciales. Vinieron los 23 centros residenciales con unas 100 personas dentro de esa jornada para explicar e implantar ese modelo de centros libres de sujeciones con el lema sí se puede. ¿Qué hicimos desde el Comité de Ética? En todo momento nos pusimos a su disposición junto con el Centro de Hinojosa del Duque, con la dirección del Centro de Hinojosa del Duque, para apoyar todo lo que son los planes de transición del modelo y trabajar lo que esa era la mejora, porque nosotros no lo creíamos que se podía llevar a cabo. ¿Cuáles fueron las contenciones? Nuestra labor de sí se puede fue que en el primer análisis que hicimos en el 2019, pues había de las 1.233 personas que están en centros institucionales, el 23% de esa ocupación tenía sujeciones. Como habéis visto, hay un parón en el 2021, todos sabemos por qué. Nos hizo parar toda la situación por nuestro malvenido COVID. En el año 2022 seguimos con esa valoración y ya el porcentaje bajó a un 5%, del 23% al 5%. Al 5% en personas mayores y al 5,8% en personas con discapacidad, teniendo en cuenta que eran personas con discapacidad de gravemente afectadas, que ya por sí significa un algo más, que es mucho más difícil. Y en el año 2023 pues, hemos conseguido que bajara la sujeción a 1,5% en las personas mayores y a un 1% en las personas con discapacidad. ¿Esto qué nos lleva a pensar? Pues es una actividad formativa y adaptación de cada uno de los centros a sus tiempos, porque no todos los centros tenían el mismo tiempo. Para nosotros era lo importante de la formación centrada en la ética y los valores de cada una de las personas, siempre y cuando nos íbamos adaptando a las necesidades y a los tiempos de cada centro, porque era un cambio de cultura en el trabajo. Cuando empezamos, todos los auxiliares de todos los cuidadores que estaban en los centros nos decían que eso era imposible. Eso no es posible. Y sin embargo era un trabajo de cultura de centro. Y trabajamos cada uno de los planes de atención individualizada con cada centro y los expusimos. ¿Qué objetivos teníamos? Pues eran adquirir competencias. ¿Y esas competencias qué eran? Pues la capacidad para trabajar en equipo multidisciplinar. No solo es de los profesionales sanitarios, es del cuidador, es del fisio, es del señor de la limpieza.
o de la señora de la limpieza, todos estábamos implicados en esto, en ese cambio cultural. Era una valoración individual de cada residente, por lo cual empezábamos a pensar cuál era su historia de vida, cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus preferencias, por qué se levantaba a las 5 de la mañana a las 3, porque a lo mejor es que nos dimos cuenta de que algunos de sus trabajos influían. Por ejemplo, algunos eran panaderos, tenían su trabajo en la panadería, por eso se levantaba a las 3 de la mañana y sin embargo nosotros en algunos centros los sujetábamos. También es importante la buena comunicación, porque claro, muchos de ellos se caían y la familia se nos ponía de uñas. Entonces teníamos que trabajar el que a ninguna persona nos gustaba estar sujeta. Y no hablo de sujeciones físicas, también químicas. Y los que recetamos la sujeción química somos los profesionales de salud. Trabajamos la buena comunicación con las familias, con los propios profesionales de los centros de salud, con los equipos directivos de los centros y sobre todo teniendo el apoyo siempre del comité de ética. ¿Eso qué implicaba? Pues también en los centros tuvimos que implicar una situación económica. Había que facilitar la retirada de las sujeciones, también comprando material. Bajamos las camitas, pusimos camas más bajas, pusimos churros de la piscina de todos los, para facilitar que los pies de las personas estuvieran hacia arriba con el fin de que no se cayeran. Todo eran materiales fáciles y de fácil compra y de rendimiento económico bajito para que fueran una cosa no complicada, sino que la rentabilidad económica de los centros también se quedara sujeta a eso. Y todo también había que depender de buscar personas que tuvieran habilidades interpersonales. No lo cuenta cualquiera, tenía que tener la habilidad de cercanía para conectar tanto con las personas como con las entidades. Siempre poniéndonos en el lugar de los demás, siempre decíamos, si nosotros estuviéramos en el centro nos gustaría estar sujetos. Y entonces a partir de ahí empezábamos a ver cómo el cambio de cultura era importante, ¿no? Se hicieron siempre críticas positivas, nunca el machaque, sino si no salía bien, la crítica era, lo vamos a intentar, vamos a hacerlo por este lado o vamos a hacerlo por el otro. Siempre sin dañar al que no lo hacía bien o no iba al mismo ritmo. Y siempre teniendo una capacidad de análisis y de síntesis. Vosotros diréis, ¿cómo? Pues reforzando cada una de las actuaciones día a día, mes a mes. El éxito de todo esto pues, ha sido el cambio de la cultura, el cambio del enfoque, siempre teniendo en cuenta la integridad de cada persona, la excelencia de los profesionales que estaban trabajando con ellos, el cumplimiento y el compromiso de nuestra ética, el valor del apoyo que orientaba a los profesionales tanto a llevar a cabo las acciones, al adquirir las responsabilidades, todos somos responsables de esto, a implicarse en las acciones, en cada una de las acciones y a tomar cada una iniciativa y emprenderla. Cada iniciativa que se llegaba era valorada por cada uno, por el mismo limpiador, por el que cuidaba de la noche, por la veladora. Y todas esas iniciativas se introducían dentro del equipo directivo para hacer ese cambio. Por lo cual, el éxito es de todos y siempre lo hemos trasladado así. El éxito de eliminar las sujeciones de los centros era de todos. En resumen, desde los comités de ética, concretamente desde el nuestro, pues trabajamos y apoyamos el respeto por la dignidad de la persona, siempre teniendo en cuenta que son sus derechos y los derechos de las personas que están en los centros sociosanitarios, siempre colaborando en hacer planes y atención centrada a la persona, planes de atención en medida de apoyo individualizadas, teniendo en cada caso su historia de vida, siempre teniendo en cuenta su participación y siempre teniendo en cuenta que había que marcar un referente personal. Ese referente personal era el referente del centro. La garantía de la prestación de los servicios, siempre dentro de la igualdad y de la equidad, dándole siempre el valor a las personas incluso que no estaban institucionalizadas, porque ellos también había momentos que podían pasar a esa fase. Y el compromiso de que todos los 23 centros teníamos como objetivo las 0 sujeciones físicas y químicas. Tengo que decir que desde la Delegación de Igualdad, el Servicio de Inspección, nos ha ayudado muchísimo, porque a cada centro le ha dado su tiempo y le ha dado valor a sus tiempos. Por lo cual, sí se han diseñado tanto protocolos y guías de actuación también ante todas las conductas disruptivas. Cuando se presentaba un paciente o un residente que tenía alguna conducta violenta, se trabajaba con ellos de forma individualizada, por lo cual le dábamos valor a esa situación. Hemos promocionado la autonomía personal y la humanización y hemos conseguido hacer nuevos proyectos. Estamos el día 26, tenemos un nuevo proyecto en marcha para presentarlo otra vez a los centros residenciales sobre el tema de la sonda nasogástrica. Y muchísimas gracias.
Muchas gracias, Paqui. Preciosa iniciativa, sí, y necesaria. Bueno, en siguiente lugar van a intervenir dos compañeras del Comité de Ética Asistencial Jaén Sur. Ellas son oncólogas, las dos, del Hospital Universitario de Jaén. Son Alicia Cano y Nuria Cárdenas Quesada. Nos van a hablar sobre las recomendaciones para la toma de decisiones para soporte nutricional, hidratación en pacientes con padecimientos crónicos avanzados y cuidados paliativos. Cuando queráis, gracias. Muchas gracias a todos, buenas tardes. Agradecer a la Estrategia de Bioética y a la Escuela que nos haya invitado a presentar este trabajo, que en el fondo es el fruto de un trabajo en equipo, porque estas recomendaciones se hicieron con un grupo de trabajo creo que en 2017. El año pasado Maribel Lucena la actualizó la referencia. En uno de los últimos comités, pues un compañero, Manuel García, propuso presentarlo a esta jornada. Carmen Ortega lo mandó y aquí estamos Alicia Cano, Jiménez y yo, Nuria Cárdenas, para presentarlo. Entonces, es un trabajo en equipo. Sí que nos parecía interesante resaltar que el tema y una de las funciones, ¿no?, de los comités de ética es fijarnos en situaciones asistenciales habituales que pueden generar conflictos éticos, y el soporte nutricional, como ha comentado la compañera hace un momentito, tiene esa complejidad y las decisiones inadecuadas pueden generar muchos problemas. Entonces, la propuesta del grupo, o sea, del Comité de Ética Jaén Sur en su momento fue hacer un grupo de trabajo no solo con miembros del comité, sino con especialistas involucrados, relacionados y que querían trabajar en este tema. Los objetivos de ese grupo de trabajo era generar esas recomendaciones para la toma de decisiones sobre soporte nutricional y hidratación en pacientes con enfermedades crónicas y avanzadas en cuidados paliativos y ayudar al profesional en esa toma de decisiones. Si no, no te oyen. Bueno, lo primero era que realmente qué teníamos que hacer, si considerar las técnicas de nutrición artificial y hidratación como tratamiento o no. Pues bien, después de llevar a cabo una revisión bibliográfica, pues llegamos a la conclusión de que sí que teníamos que tener en cuenta tanto la nutrición como la hidratación artificiales como medidas de tratamiento, como cualquier otra técnica de soporte vital. Porque es verdad que no había diferencia significativa entre estas medidas y, pues, por ejemplo, pues una intubación, y que cualquier paciente tenía derecho a rechazar el tratamiento independientemente de cuál fuera. Esto va ligado a lo que llamamos la adecuación del esfuerzo terapéutico. Llegamos a la conclusión de que en determinadas circunstancias era legítimo o no iniciar o retirar una alimentación, una hidratación artificiales. Eso no iba a desencadenar de manera directa la muerte del paciente. Llegamos a la conclusión de que al final lo que produce el fallecimiento es la propia evolución de la enfermedad. Nosotros tenemos que valorar si realmente estos procedimientos de nutrición e hidratación iban a mejorar como la situación nutricional del paciente, pero realmente el proceso de base era el que era y la persona no iba a tener ningún tipo de beneficio, porque es verdad que el paciente tenía un pronóstico limitado a corto plazo. Y luego teníamos que también tener en cuenta que a lo mejor los procedimientos iban a mejorar los niveles nutricionales, pero los inconvenientes en una balanza pues superaban a los posibles beneficios. En cuanto a los pacientes, tenemos que tener en cuenta que existen como 3 trayectorias clínicas fundamentales que pueden llevar a una disquisición de este tipo en cuanto a nutrición y a hidratación. En un primer lugar, los asociados a procesos oncológicos, pacientes pues, que han llevado una vida pues, normal de salud, llega un momento dado que se le diagnostica un proceso oncológico y es verdad que se produce el deterioro pues, de una manera pues, habitualmente con los tratamientos nuestros. Intentamos cronificar la enfermedad, pero sabemos que en algún momento dado se va a producir el deterioro y pues vamos a llegar a una probable situación de intolerancia oral. Luego están las situaciones asociadas a insuficiencia de órganos, como puede ser una insuficiencia cardíaca, una EPOC. Son pacientes que pues tienen una trayectoria quizás más lenta, tienen algún brote, alguna reagudización que hace que empeoren
pues bueno, peguen un bajón, dicho de una manera más llana, se recuperan, pero no llegan a tener la misma capacidad que previa a ese bajón, van teniendo como reagudizaciones. Y luego la asociada a fragilidad o demencia, que estas tienen una trayectoria mucho más fluctuante en el tiempo. Pueden pues, tener cierta estabilización, pero al final pues, van mermando al paciente. Esto nos lleva un poco a pensar que tenemos que ver cada paciente la situación en la que está y qué necesidades puede tener desde el punto de vista paliativo. Existen una serie de herramientas, el NECPAL, que es bueno, pues una especie como de cuestionario donde se van abordando si el paciente pues, tiene pérdida de funciones pues, nutritivas, si pierde, pues, por ejemplo, masa muscular, si necesita ayuda, qué recursos, en qué momento de la enfermedad estamos. Y esto es importante por el hecho de que últimamente, pues sobre todo, por ejemplo, nosotras que somos oncólogas y lo vemos día a día, cada vez estamos entrando en una dinámica más de incertidumbre pronóstica. Ni nosotros mismos que nos dedicamos a esto sabemos como la trayectoria que va a tener cada paciente. Cada paciente al final es un mundo, hay gente que va respondiendo mejor que otra a los tratamientos, depende de la evolución de la enfermedad. Y nos enfrentamos muchas veces a situaciones en las que ni nosotros mismos podemos determinar cuál va a ser el pronóstico de vida, y esto nos genera tanto a los pacientes como a sus familiares y a los profesionales pues mucha incertidumbre. Una vez que tenemos situado al paciente, ¿no?, en su diagnóstico situacional, pues hicimos una revisión biográfica y un poco las consideraciones previas para esas indicaciones de nutrición. Lo que hemos dicho, que se debe considerar como un tratamiento médico, que debe hacerse una decisión individualizada, teniendo en cuenta todo lo que hemos dicho, el diagnóstico situacional, y que en caso de que haya una situación muy incierta, es preferible empezar esa nutrición a modo experimental, y si en algún momento hay que retirarla, pues siempre se puede retirar, ¿no? Evidentemente con comunicación y todo lo que sabemos. Muchas veces la dificultad que hay en cuanto a la nutrición enteral, ponerla fuera de indicación, son motivos culturales, que da la sensación de que estamos abandonando al paciente, y sin embargo hay que considerar, y en esa discusión, en esa toma de decisión compartida, las consecuencias y complicaciones derivadas de poner nutrición enteral que no debe utilizarse, que no esté indicada. Según las guías que revisamos, en pacientes crónicos avanzados, en ancianas frágiles y situación estable, hay que intentar, pues sí que está indicada nutrición enteral. En geriátricos con disfagia neurológica grave, pues sí que se debe procurar. En depresión, para superar la fase de anorexia, cuando tenemos una demencia leve o moderada, pues debe considerarse los suplementos nutricionales orales, y solo en algunos casos nutrición enteral para prevenir la malnutrición. Y lo que sí tiene un grado de recomendación bajo, pero sí la experiencia lo indica y debería hacerse, demencia avanzada terminal, no debería estar indicada esa nutrición enteral. Y en cuanto a pacientes con demencia, pues incidir en que cada decisión a favor o en contra de nutrición artificial o hidratación se toma de forma individualizada, teniendo en cuenta el pronóstico y la preferencia del paciente. Fomenta la voluntad vital anticipada en caso de demencia durante el proceso, y cuando hay una situación en periodos cortos sí que se puede utilizar nutrición enteral, pues para recuperar después posteriormente la vía oral. No se recomienda el inicio de nutrición enteral en pacientes con demencia avanzada. Y sí que a veces se puede utilizar los fluidos intravenosos en cortos periodos de tiempo y siempre para superar una situación aguda. Micrófono. Las contraindicaciones que llegamos a la conclusión que eran absolutas para iniciar una nutrición artificial pues eran la obstrucción completa intestinal, una perforación con peritonitis, una mala absorción grave, hemorragia digestiva grave o una isquemia gastrointestinal que no fuera quirúrgica. Y luego había una serie de contraindicaciones relativas que bueno, no nos vamos a detener. En general, pues bueno, llegamos a la conclusión de que había que valorar de manera global al paciente, que había que pues, ajustar la intensidad del tratamiento según la situación clínica y que sabíamos que esto podía ir cambiando. Teníamos que también considerar si el paciente tenía voluntad anticipada, si no las tenía, pues promoverla.
unificar los criterios interprofesionales, porque muchas veces es verdad que pues, puede haber un poco de discrepancia. Además, vemos que son pues, casos complejos en los que interviene nutrición, interviene pues, atención primaria, interviene pues, diferentes especialidades en las que pueden surgir pues, roces. Llegamos pues, a la conclusión nuevamente de que no era aceptable la contención o la sedación para evitar la extracción de la sonda nasogástrica. Teníamos que valorar durante el tiempo si se cambiaba la situación clínica del paciente y revisar las decisiones, ver si pues, había algún cambio. Valorar junto al paciente y a la familia pues, las posibles complicaciones que podían surgir con una sonda nasogástrica y crear una comisión para desarrollar un protocolo que regulara el uso de la sonda nasogástrica. Y como reflexión final, siempre el amplio margen de mejora que tenemos, por lo menos en nuestro comité, en el Comité de Ética Asistencial, es que esto es una cosa que nos costó su trabajo, que hicimos la reflexión, que lo escribimos, y siempre nos falta el difundirlo y el sacarle partido y el saber esa comunicación. Gracias a Mamen Junco, esto ya sí está colocado en la página web, dentro de los documentos del Comité de Ética Asistencial, está colgado desde ayer, creo. Y sí que nos parece que es muy interesante el trabajo en equipo y hacer grupos de trabajo. De hecho, la semana que viene empezamos un grupo de trabajo en torno a la residencia. Me ha gustado mucho la comunicación anterior, para intentar, un grupo de trabajo mixto, para intentar efectivamente generar recomendaciones, formación e implicación para que el Comité de Ética Asistencial pueda ayudar en estas situaciones donde nos surgen pues muchos conflictos éticos y muchas situaciones asistenciales complejas, ¿no? Este es parte del equipo, de la foto de arriba de la jornada que hicimos junto con el Jaén Norte, y ya está, una de las reuniones que, como veis, somos un equipo bastante amplio y todos han participado en este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, Alicia. Bueno, en siguiente lugar va a intervenir Raquel Díaz. Ella es médica de familia y trabaja en el Centro de Salud de La Caleta, de aquí de Granada, y es vocal del Comité de Ética Asistencial Granada Metropolitano. Nos va a presentar una comunicación que se titula Apostando por las nuevas generaciones de profesionales, el programa formativo del Comité de Ética Asistencial para introducir la bioética en la práctica de los sanitarios en formación. Voy a intentar ser lo más breve posible, porque además lo mío es comunicar una experiencia que realizamos y es menos denso que los trabajos que me han encantado de mis compañeros. Yo voy a hablaros, bueno, como han comentado, ya se ha comentado varias veces, sobre todo a raíz del momento COVID, llegó un momento en que nos planteábamos que nos quedábamos sin trabajo en los comités, no teníamos prácticamente consultas, las reuniones se convertían en algo muy administrativo, muy ¿qué hacemos?, ¿no? Y nos planteamos cómo podíamos revertir eso que estaba en nuestra mano para no quedarnos sin trabajo. Entonces, bueno, todos sabemos que las tres patas más grandes del banco de los comités, de las funciones de los comités, está la consultoría de casos, el proponer guías y protocolos, como mis compañeros han comentado, y tenemos otro pilar que nosotros nos decantamos por él, que es el de la formación. Y nosotros, aprovechando el trabajo que se hizo desde la estrategia de bioética de proponer procedimientos, PNT, procedimientos normalizados de trabajo de distintas áreas, pues cogimos la oportunidad en el de la asistencia a los comités de las personas, del personal sanitario en formación. Y ahí es donde decidimos actuar, ¿no? Nosotros ofrecemos a las unidades docentes, a las jefaturas de estudio de los 3 centros adscritos a nuestro comité, que son el Hospital Virgen de las Nieves, San Cecilio, de aquí de Granada, y el Distrito Granada Metropolitano, plazas para rotar con nosotros en periodos de 6 meses. Que eso equivale, nosotros tenemos las reuniones con carácter bimensual, aparte de que haya extraordinarias, pues equivale a 3 reuniones del comité, ¿no? Ofertamos en principio una plaza para cada centro y específicamente aparte una para los enfermeros internos residentes, porque si no los médicos copaban el cupo de las plazas, ¿no? En 2023, que fue el año que empezamos, tuvimos solamente 4 solicitudes. En 2023 ya hemos llenado nuestro cupo con 6 y para 2024, y en 2025 ya tenemos también las 6 plazas asignadas, ¿no?
Los rotantes que vienen con nosotros son mayoritariamente MIR, pero vienen también bastante, casi un 30% son enfermeros, con lo cual ha tenido mucha acogida porque, vamos, numéricamente son muchos menos enfermeros internos residentes que médicos internos residentes. Incluso ha habido semestres que hemos tenido 2 enfermeras porque no había médicos suficientes interesados. Mayoritariamente son de ámbito de primaria, porque aunque la oferta es 1 por centro, también tenemos previsto que si de algún centro hospitalario no hay solicitudes, pues pasa al que nos ha pedido, y los que más nos piden son los residentes de familia. Y en cuanto a los años de rotación, pues mayoritariamente son de los primeros años, de los 3 primeros años. ¿Qué ha supuesto para nosotros el tener residentes en nuestro comité? Pues ha sido un revulsivo. Si alguno de vosotros en vuestros comités no lo habéis planteado, yo os lo recomiendo con vehemencia, porque ejercen, igual que cuando lo tienen en consulta, un efecto de, ya que lo tenemos aquí, tenemos que hacer las cosas mucho mejor de lo que lo hacemos. Entonces no podemos tener reuniones vacías, no puede haber, pues si no hay casos, tenemos que esforzarnos en la promoción interna, de aprovechar la reunión para formación interna, repartirnos temas, en fin, nos ha venido muy bien. Y luego además es que ellos mismos nos generan más ideas y más trabajo. Por ejemplo, fue a idea de ellos, bueno, esto es luego de la evaluación, a idea de ellos, la formación que ofrecemos son 6 plazas al año, es muy poquito. Ellos dijeron, esto no puede seguir así, esto tiene que extenderse al resto de nuestros compañeros. Entonces, fue a idea de ellos cuando hicimos el siguiente paso que dimos, que fue una jornada específicamente para los residentes, que ahora después la retomo. En cuanto a la valoración que hacen ellos de la rotación, la puntuación de 1 a 5 es muy alta. En casi todos los aspectos que les pedimos ronda el 5. Están en 4,5, 4,3. La valoración global un 4,75. A mí me gusta destacar que valoran mucho, de las cosas que más valoran es la integración en el CEA, que conseguimos que se sientan miembros de, aunque no tienen derecho a voto, pero se sienten miembros de pleno derecho del comité. En la valoración más cualitativa de aspectos que ellos destacan, bueno, pues les gusta lo de ver aplicar el método deliberativo y cómo funciona un comité, y también valoran muy bien las sesiones de formación interna. Ellos destacan como aspectos mejorables el escaso número de consultas. Claro, porque nosotros, por ejemplo, en esta última memoria hemos tenido 6 casos, no siempre son a sesión por caso, a veces han coincidido, con lo cual puede haber una sesión que ellos vengan y no tengan ningún caso que deliberar y que resolver. Entienden que no depende tanto de nosotros como de que haya o no haya consultas, pero bueno, ahí lo han puesto, ¿no? En ese aspecto consideran que se les queda corta la rotación, pero también entienden que si la hacemos anual, menos pueden venir todavía, ¿no? Y ya digo, y ellos nos instan a que aumentemos el ámbito de la formación afuera del comité, ¿no? Valoran muy positivamente el recomendarla a sus compañeros, el plantearse en un futuro, después de conocer cómo funciona un comité, solicitar asistir al comité, y ampliar estudios en bioética porque descubre lo importante que es, ¿no? Nosotros, cuando optamos por la formación, pensamos en el ámbito de los nuevos profesionales, de los residentes, pues porque creemos, igual que ha comentado el compañero, que todo lo que es docencia de materias blandas, ¿no?, de bioética, las materias transversales, en los estudios pregrado o el estudio de grado, se queda muy justa. Habrá que ver esa asignatura no solo en odontología, sino en medicina, en enfermería. Y durante la residencia, que es el periodo en el que absorben como esponja tantos conocimientos y que aprenden tanto de técnica, pues la parte humana de nuestro trabajo creemos súper importante que haya que incidir y que fomentarlo, ¿no? De hecho, todo eso sí que tienen un 5 rotundo, se plantean que el conocimiento en bioética es importante y que se plantean ampliar estudios después de terminar la especialidad, ¿no? El siguiente paso, como digo, a instancias de ellos, que fueron los que nos empujaron a hacerlo, fue una jornada del comité directamente dirigida a personal en formación. La hicimos el 17 de octubre del año pasado.
tuvo una estructura un poco variada porque fue solamente, creo recordar, una hora y media al principio, como exponer 3 casos por parte de 3 expertos en bioética, y luego fue una cosa más entre iguales. Hicimos una deliberación de casos que prepararon los propios residentes que habían rotado con nosotros y se debatían en grupo en el pleno de la sesión, ¿no? Vinieron registrados en hoja de firma ciento pocos residentes, 71, 20 y 41, ¿no? Repartidos por las 3 unidades docentes que tenemos. Tengo que decir que la diferencia entre los 2 hospitales tuvo que ver primero con el lugar de realización, que fue en el Clínico San Cecilio. Claro, los que estaban en ese hospital tenían más fácil asistir. Y segundo, que allí la unidad docente se lo planteó como una actividad obligatoria a los residentes. Eso es truquillo, La valoración, aunque no hicimos una encuesta como tal, de un cuestionario de valoración, porque era una jornada más informal, pero sí que luego se nos acercaron mucho y la valoración fue muy buena por parte de ellos, ¿no? Y cuándo va a ser la siguiente y cuándo más. De hecho, nos dieron ideas, porque es que en grupo tan grande estos temas no se pueden debatir. Total, que tenemos en marcha la segunda jornada, que será en el primer trimestre de 2025, y en la que hemos hecho cambios, a ver si llegamos a más. Y bueno, y en las nuevas rotaciones de 2025 que están ya aquí. Y yo creo que ya está. Bueno, yo a veces tengo la sensación de que los comités de ética somos como la pequeña aldea gala de resistencia, ¿no? En medio de tanta tecnificación de nuestro trabajo. Y bueno, igual que Asterix y Obelix seguían ahí libro tras libro, pues los comités seguimos aquí machaca que machaca con todas las ideas que cada uno va teniendo, pero creo que es importante que no nos cansemos y que sigamos siendo esa resistencia a la corriente general. Ya está. Muchas gracias, Raquel. Y bueno, en último lugar va a volver a intervenir la compañera Teresa, que nos va a presentar otro caso sobre un menor incapacitado para la reducción del impulso sexual aumentado de un medicamento antiandrogénico con seguridad no establecida en menores y potenciales efectos adversos sobre el crecimiento y desarrollo hormonal. Bueno, yo ahora voy a agradecer a mis compañeros que han presentado, porque me parece muy, muy interesante todo lo que se está presentando, y les voy a coger el correo y el teléfono a todos. Otro caso clínico. Bueno, vamos a relajarnos un poquito. El caso, ya lo he comentado, el título Maribel. Presentación del caso: un menor, 14 años de edad, afecto de síndrome de Digeorge, con trastorno del comportamiento del tipo autista, con discapacidad del 45% y conducta sexual desinhibida, sin ninguna respuesta a medidas conductuales coordinadas, su unidad de salud mental, su madre y su centro educativo. Ni siquiera ha respondido al ajuste de tratamiento psiquiátrico. Ante la consulta de la madre con su médico de atención primaria, que conocía la posibilidad terapéutica, la madre, el médico de atención primaria propone valorar el tratamiento antiandrogénico por parte de un especialista. El niño es derivado a urología y el urólogo hace la consulta al comité. El motivo de consulta es que el servicio de urología nos indican que carecen de experiencia en esta situación, ya que en su ámbito de actuación clínica el bloqueo androgénico se limita al uso de acetato de ciproterona en el caso de cáncer de próstata y algunas intervenciones de pene para evitar el dolor. En ficha técnica, el acetato de ciproterona incluye la indicación para el tratamiento de la reducción del impulso sexual aumentado, pero también en ficha técnica dice que no se recomienda el uso de acetato de ciproterona en niños y adolescentes varones y menores de 18 años, porque la seguridad y eficacia no se ha establecido en este grupo de pacientes. El acetato de ciproterona no debe administrarse antes de que termine la pubertad, normalmente hacia los 18 años, ya que no se descarta que ejerza un efecto desfavorable sobre el crecimiento y la producción hormonal. Bien. Se procede en una sesión ordinaria, sí, es un caso que se lleva al comité. Se sigue el método deliberativo de Diego Gracia desde la perspectiva de los principios de bioética.
Para un mejor conocimiento sobre los aspectos técnicos se hace se recaba información complementaria de profesionales de endocrinología infantil y de adultos. Elementos relevantes del análisis en cuanto a la autonomía, protección de autonomía, parece que sí, está ejercida por la madre en representación del menor, porque es menor y porque además está incapacitado por su enfermedad, por su grado de discapacidad. Los padres están separados y no tenemos información y se debe recabar esa información de la situación legal de patria potestad para tener en cuenta a ambos progenitores. Beneficencia. Debe considerarse el beneficio potencial en sentido amplio, no solo el físico, sino también el psíquico en sus dimensiones individual, familiar y social. Resulta especialmente trascendente confirmar que se han agotado razonablemente otras opciones como la optimización de la dosis de psicofármacos. Respecto a la no maleficencia, su protección, uno sobre el desarrollo ponderal, los riesgos que pueda tener, y si en general en la edad pediátrica es común la insuficiente información científica sobre el uso de numerosos fármacos, esto debía mayor en escenarios infrecuentes o excepcionales, por lo que la ponderación de su utilidad y riesgo nos parece muy difícil. La justicia parece que no hay dudas respecto a su protección. No es un tratamiento caro. Por lo tanto, el comité en su deliberación considera que el conflicto ético está y se centra esencialmente en el equilibrio entre los principios de beneficencia y no maleficencia. Si nos vamos a los cursos extremos, tendríamos por un lado iniciar el tratamiento con acetato de ciproterona a pesar de los potenciales eventos adversos y en el otro lado limitar el manejo del comportamiento del paciente al uso de psicofármacos y medidas de contención o, más que probable, aislamiento social. Bien. Cursos intermedios. Evaluación previa de la edad ósea del menor y de las expectativas de crecimiento por parte de endocrinología pediátrica. Estudio de las potenciales repercusiones hormonales. Decisión sobre el tratamiento antiandrogénico compartida entre la unidad de salud mental infanto-juvenil, profesionales de 2 unidades con experiencia en tratamientos de feminización y virilización, que sería endocrinología pediátrica y de adultos. Entendemos igualmente útil implicar en el proceso de la toma de decisiones y seguimiento a los profesionales a su cargo de atención primaria, trabajo social y, si es posible, del ámbito educativo donde se encuentra y donde consta que se han realizado actuaciones en coordinación con su equipo asistencial. Finalmente, las recomendaciones del comité son: el uso de medicamentos para reducción del impulso sexual aumentado, dadas las circunstancias de este caso, puede considerarse ajustado a los principios éticos, siempre que la decisión de tratamiento se fundamente en un análisis multidisciplinar riguroso de la información disponible y la experiencia existente, y si no la hubiera, en el juicio médico experto. Se proporciona una información detallada y honesta de la opción terapéutica planteada y de sus potenciales efectos adversos, asegurándose la comprensión de la misma y evitando generar expectativas infundadas. Y sobre todo, siempre que se establezca un procedimiento de control y seguimiento conjunto por una unidad con experiencia en esta patología o en problemas similares, estableciendo un plan de atención compartida detallado que se garantice un seguimiento estrecho y apropiado a la patología, una valoración cuidadosa de cualquier evento adverso y se identifiquen los criterios de respuesta al tratamiento que suponga la continuidad o la suspensión del mismo. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues dejamos ahora. Muchísimas gracias a todos, además por ajustaros al tiempo. Si tenéis alguna pregunta, algún comentario, todavía podemos alargar unos minutillos. Estamos dentro de la hora justa, pero podemos, si queréis comentar algo desde aquí de la sala. Miguel, ¿alguien le puede acercar el micrófono a Miguel? Sí. Gracias. Bueno, en primer lugar estoy impresionado. Enhorabuena de verdad a todos los participantes. Me ha parecido que el nivel ha sido enorme, tanto en las comunicaciones relacionadas con abstracciones como en la de las intervenciones,
Quería hacer dos preguntas, si no importa. Una a Teresa relacionada con los consultores. Quería saber si esas consultas se realizan por escrito y si queda de alguna manera algún registro o son comunicadas posteriormente a los plenos del Comité de Ética Asistencial. Y en segundo lugar a Nuria, un poco si dentro del protocolo de actuación que tienen han entrado en el complejo mundo de las residencias sociosanitarias, donde por la experiencia que tengo, con mucha diferencia, son los lugares mucho más difíciles, digamos, de intervenir con pacientes, con familias y bueno, digamos que si tienen algún tipo de experiencia en ese aspecto. Bien, respecto a las consultas a los consultores, pues hay de todo. Habitualmente somos 5 consultores en el CEA, 1 en atención primaria y 4 en el hospital, y habitualmente te vienen a buscar, son casi de pasillo, pero tenemos consultas realizadas al CEA. Y luego todas son informadas y constan y se registran como un caso visto y valorado en el CEA. De hecho, en los datos que ha presentado Maribel, en ese tiempo constan 3 consultas, sí. No, nada. Y en cuanto al tema, justo es uno de los objetivos que tenemos para para empezar a trabajarlo ahora de cara al año que viene, es hacer este grupo de trabajo mixto, porque no ha llegado, pues no ha llegado esa petición, no ha llegado a raíz de un caso que hemos tenido de una residencia. Hemos visto esa necesidad de formación en bioética y en atención centrada en el paciente en la residencia sociosanitaria, que muchas veces pues, las cosas que surgen es falta de reflexión, de tiempo para pensar las cosas despacito, ¿no? Y sí que hemos formado un grupo de 7 personas donde vamos a pensar pues qué queremos transmitir, qué queremos trabajar y luego implicar a todo el comité y gente externa pues para intentar llegar pues bueno a lo que han llegado con las contenciones, pues a todos los objetivos que veamos que puede ir. Nos interesa mucho, de hecho lo decía un miembro del CEA, muy importante, ¿no? Ver cómo estábamos y cómo estamos después de la intervención, ¿no? A ver qué generamos de mejora. Me parece súper interesante. O sea que sí, lo vamos a intentar. Os contaremos el año que viene. Quería hacerle una pregunta a Alejandro. Siempre me ha llamado mucho la atención cuando algún paciente que ha recibido o, sobre todo, si va a recibir un tratamiento muy caro, difícil de conseguir y que luego, además, le va a dejar una inmunosupresión, como puede ser un trasplante, al explorarlo, después de llegar de quirófano, tener una higiene bucal tremenda, con lo que el riesgo supone. Entonces, con lo que implica, en ese caso muy concreto, porque se sabe que los que están en lista electiva que van a llegar probablemente al trasplante en unos meses o un año. Entonces, siempre me da atención que la justicia, el principio de justicia, se nos ha ido en algún momento, porque con lo que se va a invertir en que esa persona gane salud después de un trasplante, a lo mejor todo se va por una bacteriemia de origen odontógeno. Y entonces, pues claro, tenemos quizá un problema con la salud bucodental. Efectivamente, todo es prevención. Nosotros siempre les ponemos a los médicos de familia o a los especialistas, cuando va un paciente que se va a someter a un tratamiento agresivo de inmunosupresión o a un paciente oncológico de cabeza y cuello que se somete a radioterapia, quimioterapia, que pasen previamente por el odontólogo. De hecho, ahora el nuevo plan de salud integral lo contempla, la atención odontológica a pacientes oncológicos de cabeza y cuello, para que nosotros podamos hacerle, pues, la medida de lo posible, tratamientos conservadores, pero fundamentalmente y desgraciadamente al final hay que hacer extracciones, porque todo lo que es odontología conservadora
implica unas condiciones, un material y un aparataje del que no disponemos. Disponemos de muchas cosas, pero no de otras. Entonces, bueno, nos limitamos a hacer mucha prevención, a hacer profilaxis, a hacer limpieza, artrectomía, enseñanza de higiene oral, consejos dietéticos y extracciones en el caso que sean necesarias, ¿vale? Y incidimos eso, pacientes de este tipo o pacientes especiales de cardiopatía que se van a hacer eso, sometidos a un trasplante, todo eso. Disponemos de los medios que tenemos, lo hablé antes en la presentación, somos 210, 220 odontólogos, no hay odontología en todos los centros de salud, no la hay, no hay odontología hospitalaria, en muy pocos hospitales hay odontología, hay pacientes que requieren una atención con anestesia general, llámese los discapacitados, etcétera. Bueno, esto igual es un poco, estoy haciendo aquí un poco como claro, lo que no tenemos, lo que nos falta, ¿no? Pues así estamos, con los medios que tenemos, pues hacemos todo lo posible, pero sí, siempre intentamos mantener la salud lo más aceptablemente posible dentro de nuestras posibilidades y nuestra asistencia diaria. No sé si te he contestado. ¿Vale? No sé si hay alguna intervención más o tienen hambre. Bueno, no sé si vosotros queréis comentar algo. A la compañera de la penúltima, me ha parecido súper interesante también tu exposición y desde el CEA, en el CEA de Jerez también comentamos eso, cómo formar un poco más a los compañeros. Invito o propongo a los que formamos parte de los CEA, pues a dar, a lo mejor no rotaciones, que eso es maravilloso, pero quizá hacer pequeñas pinceladas en los centros de salud donde trabajemos o a nivel más cercano con los médicos que tenemos y enfermería y demás, pues a darles ciertas charlas, sesiones clínicas de pequeñas, bueno, eutanasia, todo lo que le concierna y lo que le pueda generar un poquito más de conflicto ético. Muy bien, pues muchas gracias. Pues José María, te doy la palabra y si quieres, pues vamos cerrando. Bueno, nada, no, yo cierro pronto, vamos, que no tiene que ser muy largo. Daros las gracias. Es decir, gracias por venir, que ya de por sí es un esfuerzo, pero sobre todo gracias por el trabajo habitual en los comités, ¿no? Y a los que estáis aquí y a los que nos están siguiendo online. Yo sé que nos lo agradecerán, no lo sé, en el cielo alguna vez, ¿verdad? Recibiremos un premio por esto, pero bueno, creo sinceramente que realmente la transversalidad de la ética en la medicina actual es clave y por tanto efectivamente estamos en la línea correcta. El tema está en que no se suman a nuestros proyectos todos los que nosotros querríamos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que cada vez, además, yo creo que cada vez es más importante el desarrollo de la ética y los cambios sociales hacen que efectivamente haya una nueva ética, ¿no? Como se ha visto con nuevas perspectivas, nuevos problemas, nuevas visiones, ¿no? Vistos por la sociedad y por el desarrollo tecnológico. Así que, por mi parte, nada más, muchas gracias y, bueno, cerramos la jornada y gracias a todos y a los que nos siguen online también. Gracias.